Miren, les decía ayer que el plan de vida que está insertado en tu ADN, ahora ya estamos entendiendo esto del ADN. Hace poco desarrollé un curso nuevo. Está muy fuerte la física cuántica, está demasiado fuerte. No se puede negar el asunto de la física cuántica, que la física cuántica viene a revolucionar pues todo lo que creíamos, simplemente todo lo que creíamos. Y está manejado por físicos, esto no es ni esotérico, ni metafísico, ni nada. En el sentido de que la experiencia es impresionante. Hacen el ejemplo clásico de la doble rejilla, mandan unos fotones a un receptor de fotones con dos rejillas. Entonces primero le apuntan a uno y cierran la otra rejilla, tienen dos, cierran una, y cuando entran los fotones y están pegando, se hace un gráfico de la forma recurrente como están pegando los fotones en la placa que los detecta. Cierran esta rejilla, abren la otra y lanzan los fotones, y sucede que todavía sigue existiendo la interferencia de los fotones de la rejilla anterior. Entonces se hace una interferencia de dos ondas, que es los nuevas que están entrando a la rejilla nueva, más los que están, pero ya no están. Entonces eso causó muchísima, así como brujería. ¿Cómo? Pues ya no están, ¿por qué están? No, resulta que sí están. Y entonces física cuántica empieza a decir, a demostrar que, ¿se acuerdan del núcleo, del átomo, los electrones, los neutrones y todo esto? En teoría, no sé si se acuerdan de la imagen eterna, era un núcleo y como unos óvalos, y el electrón siempre hacía lo mismo, ¿verdad? Siempre es... La figurita de Ariel. De Ariel, ándale, de Ariel es así, se regresa, mangos. No, va para allá y luego va para allá y luego se va para... O sea, hace lo que quiere él. Se llama teoría de incertidumbre. Pero lo que impresionó a los científicos es que cuando el electrón, fíjense, le ponían una cámara para observarlo, se comportaba como debía de ser. Pero cuando quitaban la cámara, volvía a hacer su despapalle. Y dijeron, no manches, ni modo que se dé cuenta que lo están viendo. No es broma. Y todos los físicos decían, ¡ah! ¡Brujería! ¿Qué es esto? El electrón, si no lo estás grabando, se comporta de una manera correcta. Perdón, si lo estás grabando, se comporta como debe de ser. Pero si no lo grabas, hace un relajo. Y bueno, esto causó un furor impresionante. Pero lo más impresionante es que, aunque el fotón ya no estaba siendo disparado, su espectro energético, las consecuencias de su energía se seguían registrando por varios minutos. Entonces, al meterse más a fondo, los de la física cuántica descubrieron lo siguiente. Lo que pasa es que estaban pensando con esa idea lineal de que el electrón se regresaba, y como no se regresa y hace lo que quiere, entonces se llama teoría de incertidumbre. No se puede tener certidumbre de lo que va a pasar. Lo más impresionante es que al estar observando ya más a fondo, con aparatos más especializados, estaban observando el átomo, el fotón, y pum, de repente desaparecía el condenado, y de repente volvía a aparecer. Fíjense lo que estoy diciendo. Cada átomo, por millonésimas de segundo, desaparece, y luego vuelve a aparecer. Entonces decían los científicos, ¿dónde está cuando no está? ¿Dónde anda? Significa lo siguiente, si todos nosotros estamos compuestos por átomos, estamos desapareciendo y apareciendo en una frecuencia de tiempo tan corta que no me doy cuenta que fue y vino este condenado. Pero se fue, ¿a dónde se fue? Eso es lo que no sabemos. Entonces, ¿dónde estoy cuando no estoy? No sé si me explico. Entonces esto trae vuelto locos a los físicos que dicen, es que estamos apareciendo y desapareciendo, no solamente nosotros, todo. ¿Dónde está cuando no está? El proceso es tan rápido que no me doy cuenta, no lo alcanzo a ver, como las caricaturas, que son una serie de fotos y no alcanzo a ver que son fotos pegadas en una frecuencia tan rápida que parece que es continuo. Yo te veo continuo, pero estás yendo y viniendo. Entonces la preocupación es, ¿y dónde ando cuando no estoy aquí? ¿Qué andaré haciendo?
Y es interesante. Entonces, ante esto, pues nuestro cerebro también va y viene. Ante esto también, pues los químicos van bien. O sea, de repente la física cuántica nos presenta unas opciones sumamente complejas, hay que leer mucho. Es complicado porque es así como si estuvieras leyendo a Einstein, te ponen unas fórmulas que dices, ay, hasta aquí llegué, iba re bonito, pero cuando me pusieron la fórmula y que ya, o sea, no doy para tanto, o sea, te lo explican con una forma que dices, híjole, a ver, haz esa ecuación, pues está canijo. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que estamos, claro, afectados por esa teoría de incertidumbre, que se llama. Y entonces empecé a desarrollar un curso nuevo que es orientado a meter un poco de física cuántica al asunto de la PNL para empezar a hacerlo científico. Y salió un curso muy padre que se llama El Código del Éxito. Les voy a explicar algo que es impresionante, hablando de las cuestiones espirituales. Todas, por ejemplo, el idioma que hablaba Jesús, el idioma que habló Moisés, el idioma en que se escribió la Biblia y parte del Corán, porque en el Corán aparece Moisés y Jesús, es el hebreo, pues, el idioma que hablaban los israelitas. Antes era arameo, pero es una variable del mismo. Y estos cuates hace 2000 años, a cada letra le dieron un número. Decían, por ejemplo, la letra esta vale tanto, la esta tal, pues no más, o sea, yo no sé por qué le dieron un número. Entonces ellos trabajaban las letras, bueno, sí sé por qué, pero no voy a dar ahorita ese punto, pero les dan números. Entonces la letra, el alfabeto hebreo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, llega al 10 y ya no va al 11, va al 20, 30, 40, llega al 100 y ya no va al 101, 200, 300, o sea, se maneja así el alfabeto. Bueno, todas las células, bueno, y entonces tomas el nombre que Dios le dice a Moisés como le tiene que llamar, que es Yahvé. En la Biblia dice, esto es del Antiguo Testamento, estamos hablando de los judíos, estamos hablando mucho antes del catolicismo, pues, para que me entiendan, antes de Jesús. Entonces, cuando le dice Dios, le pregunta a Moisés cómo me llamo y todo eso, ¿se acuerdan de esa parte? Se llama Yahvé. Entonces tomas la Y, en arameo, la H, todo este rollo. Y entonces vas y buscas los números de las letras que tiene el alfabeto. Y pum, lo tomas, pum, 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 pum. Bueno, el descubrimiento que hace Greg Braden, que fue el que hizo la investigación, es que la masa atómica, hay una tabla periódica de los elementos, ¿se acuerdan? Entonces los nombres, las letras que conforman el nombre de Dios, corresponden al oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y carbono. Los 4 elementos que están puestos en cada célula del cuerpo. Cada parte del cuerpo, cada materia que se forma es hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono. Significa que, si lo quieren ver así, en cada célula del cuerpo está grabado el nombre de Dios. Y dices, caray, está así como... Y entonces investigo más, está cañón, investigo más, por ejemplo, ahora del cáncer, que estoy trabajando bastante algunos conceptos sobre las cuestiones del cáncer. Y hay una investigación, la más nuevecita, de por qué las células al hacer la mitosis se degeneran y forman 2 células cancerosas. ¡Wow! Hay una falla del hidrógeno y del nitrógeno. ¿Qué significa esto? Que cuando la persona pierde su parte espiritual y descompone el asunto normal espiritual, se descompone los elementos y entonces la gente se enferma. Entonces hay un código que se tiene que respetar, te guste o no. O sea, se tiene que respetar, te guste o no. Y ese código es oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y carbono. Y en cierto orden, y así va. Todas las células del cuerpo, todas las moléculas, todo se conforma en ese orden. Entonces, Chihuahua, ¿fui yo? ¿No, verdad? Bueno, entonces... todo este proceso del ADN,
Parece que hay un orden superior. Si quieren, si no son católicos, si no les interesa el testamento, el Antiguo Testamento, véanlo como alguien, ¿sí? Le preguntaban a Einstein, el hombre más inteligente del mundo, ¿y usted qué piensa de Dios? Dice, pues es absurdo, independientemente de las religiones, no darnos cuenta que hay un creador, que hay alguien que no es posible que el universo funcione de la manera como funciona aleatoriamente. O sea, alguien puso orden y puso un esquema. Ya el nombre que le des, ponle el nombre que quieras, pero por favor no seamos absurdos de no darnos cuenta que hay un orden, como lo que les estoy diciendo ahorita. Alguien puso ese mendigo orden, punto. Llámale como quieras. Si quieres, llámale evolución, llámale naturaleza, pero hay un orden. Entonces ese orden se tiene que respetar, te guste o no. Porque no se va, y ese orden, en forma natural, tiene todos los recursos para que estés bien. Entonces, se decía durante muchos años, es que el asunto del ADN es lo más importante en la célula. Y se hablaba de que había, por decir algo, un gen para cada proteína. O sea, cada elemento de mi cuerpo, un gen es el responsable. Entonces hay un gen para cada parte del cuerpo. Entonces el que produce tal sustancia es un gen, el que produce esta sustancia es otro gen. Entonces todas las sustancias estaban producidas por un gen. Y así se manejó 80 años, 100 años, hasta que llegó el estudio del genoma humano. Y hicieron una investigación varios países y dijeron, vamos a codificar el genoma humano. ¿Qué creen que descubrieron? Que solamente hay el 20% de los cromosomas y todo esto que el genoma son responsables del 100% de las cosas que tenemos. El 80% no existe. Si, por ejemplo, se supone que hay 100,000 proteínas, debería haber 100,000 genes responsables. No, con 20,000 se forman las 100,000. Entonces, hace años, cuando presentan esto los científicos, dicen, ¿se acuerdan lo que les platicamos de los genes? ¿Y se acuerdan lo que estudiaron todos los médicos durante todo el tiempo y cómo estudiaron la genética y todo esto? Y los genetistas, pues, ¿qué creen? No es cierto. No es cierto. Entonces, pues, resulta que este ADN no es el responsable de las enfermedades. Sí se crea el problema en el gen, pero se crea el problema en el gen porque la membrana de la célula está permitiendo la entrada de ciertos químicos que van a afectar los genes. Entonces, el verdadero responsable es los químicos que entran. El gen solito no hace nada. Fíjense, tú naces, desde que naces, con todos los genes para ser feliz y estar sano. Pero empiezas a joder con ciertos químicos por tus emociones, tus cosas, y fastidias la genética. Y cuando esos químicos llegan y entonces están golpeando constantemente a los genes, ahí se activa. Entonces cuando dicen, pues es genético, sí, pero genético porque hubo una serie de insistencia química de ciertos bioquímicos a la membrana para que dejen entrar y estén fastidiando a los genes. Claro, si el gen se trasloca, el gen se cambia, el gen tiene un problema y entonces dicen, pues sí. Pero ahora se sabe que el problema es, todos tenemos la genética para ser felices. Pero también tenemos el cerebro para fastidiar nuestra genética, para estar pensando negativamente, para estar con el sistema límbico mandando un montón de millones de químicos para fastidiar a cada una de nuestras, a las membranas celulares. Entra a la célula y esa entra al núcleo y fastidia al gen. Y es, digamos, que es el activador de la enfermedad, que dicen, pues fue genético. Sí, ¿fue genético la diabetes? Sí, pero no porque el gen tuviera ya, de que naciste, tienes la diabetes ahí latente en el gen. Lo que sí tienes son los aprendizajes de amargarte la vida. Entonces te empiezas a amargar la vida con tu cerebro y generas los mismos bioquímicos que generó tu padre y tu madre, y entonces están llegando a las células y a los núcleos de las células los mismos elementos químicos que tu padre y tu madre generaron por los aprendizajes aprendidos. Y es muy probable entonces que tú también hagas la alteración para que se presente la diabetes genéticamente.
¿Ya entendieron esto? A ver, trato de explicarlo lo más sencillo posible, pero es así en esencia. Entonces, pues sí es genético, pero no porque sea, ya lo traes ahí, tú naces con los genes para ser feliz, para estar bien, pero naces con la libertad para joderte o no. Pero cualquier enfermedad del corazón. Total, todas. Sí. Mira, yo te puedo decir que no he encontrado una persona que tenga una enfermedad y no haya tenido un proceso previo, como te decía ayer, estrés, emociones, situaciones que lo hayan causado. Sí. Alguien dice, ¿y un bebé? Pues todas las cosas que vivió cuando estaba en el vientre por su madre. Acuérdate, madre solo hay una. ¿Sí me explico? Y muchos procesos son inconscientes de la mamá. Me llaman y me dicen, hay un niño de 17 años, y digo un niño porque realmente es un niño, un jovencito de 7 años, con cáncer en el mediastino. El mediastino, pues es como la parte donde se juntan los dos cuerpos, ¿sí? Donde se da como una raya ahí de... ¿Has visto cuando ponen los esqueletos o los músculos que se juntan en un punto? Ahí es esa parte. Y ahí se le hizo una bolota. Cuando lo abren para quitar el tumor, parte del tumor había invadido la vena cava, es una vena muy, muy importante que lleva sangre del corazón a los pulmones. Entonces, si el doctor cortaba muy cerca de la vena cava y dejaba las paredes de la vena cava poquito dañadas, en un estornudo, en una tos se le revienta y no llega al hospital, se desangra, es una tubería tan fuerte que se rompe que muere en instantes, en minutos, se desangra interiormente. Entonces le cortan hasta donde pueden, vamos a continuar el tratamiento químicamente con la quimioterapia y mecánicamente con las radiaciones. Lo que hace la radiación es ir a matar esas células y lo que hace la quimioterapia pues es matar. Pero era un cáncer tan agresivo que le dijeron a la mamá, pues sáquelo de la escuela, lléveselo a pasear, disfrútelo. ¿Qué mensaje le estaban dando? Y pues se viene el drama familiar y entonces es cuando dicen, pues aunque sea, llévalos con los de la PNL, como si fuéramos brujos o chamanes o así de curanderos de ay, 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 ay. ¿Sí? Y llega, pues me dijeron que aunque sea viniera con usted. Oye, ¿cómo que aunque sea? Nosotros, obviamente, programación neurolingüística no cura nada. Simplemente trata de establecer las condiciones internas para que el propio médico interno se recupere. Sucedió que este niño, cuando tenía 14 años, su hermano de 15, mayor, embarazó a la novia. Entonces, él tenía una novia de 15, los dos de 15, el hermano mayor, y calenturientos, sale embarazada la niña, una niña de 15 años. Entonces, imagínense el drama de la familia del niño y la familia de la niña. Ya saben esos dramas. Y los papás de ambos dijeron, pues no vamos a casar a estos par de babosos de 15 años. Mejor la familia de ella dijo, nos quedamos con el bebé, y bueno, pues va a ver si más adelante. Y así fue. Al año siguiente, pero eso le tocó ver toda la bronca y todas las... Imagínense lo que le tocó ver a así como todo el drama, las circunstancias. Al siguiente año, el cuate pasa a 16, el hermano mayor, pasa a 15, no vuelve a embarazar a la novia. Y ahora sí los papás se separaban, pero ahora sí se casa el baboso y a trabajar y que le cueste. O sea, ahora sí dice, oye, la primera te ayudamos, pero ahora sí ya es una burla. Estaban muy molestos los papás de ambos. Entonces los casaron y órale, a que trabaje este baboso y que le sepa lo que le cuesta mantener una familia. Y este cuate pues pasó de los 15 a los 16, viendo toda esa bronca. Y se pone el cuate muy guapo, era un chico muy guapo, y pues tenía su novia. Y empieza la mamá, no vayas a hacer lo que hizo tu hermano, no la vayas a regar, mira a tu hermano lo que hizo. Ve, imagínense la angustia de la mamá de todo lo que había vivido. Entonces cuando él se iba al cine con la novia, era la época de los beepers, le daba su beeper. Y me mandas un beeperazo cuando salgas. Y voy a contar el tiempo. Y nada de que vamos al oscurito, que un pajarito. No empieces con cosas. No empieces con cosas. Ve a tu hermano, mira a tu hermano y empieza a tosigarlo. Ahí vamos. La consecuencia es que se sabe que el sistema de defensas y el sistema
Al sistema de defensas o inmunológico le llamamos el médico interno y el sistema psicológico están pegados. De hecho, si ahora haces una especialización en inmunología, se llama psiconeuroinmunología, porque se ha descubierto que está tan pegado, que la parte emocional y la parte inmunológica está al 1000. Como les decía, en el caso del cáncer, todos los días nos estamos reproduciendo. Todos los días nuestro cuerpo se reproduce. La célula que ya está vieja, por ejemplo, las células del hígado, no todas, sino la que ya sabe que ya está viejona, ¿se acuerdan? Empieza a angostarse, a hacerse angosta, forma el uso cromático y se forman 2 células jóvenes. Porque imagínate, si una célula vieja se muriera y tuviera que nacer otra, tendríamos el cuerpo lleno de cadáveres, de células. Entonces, para que no haya cadáveres en el cuerpo, cuando la célula está vieja, se angosta y se convierte en 2 jóvenes. Y no hay cuerpo que tirar, para que me entiendan. Solamente hay un cementerio en el cuerpo para los glóbulos rojos, que es el vaso. Mucha gente dice, ¿para qué sirve el vaso? Pues para tomar agua. No, pero el vaso de acá, ese vaso sirve para que los glóbulos rojos vayan y se mueran. Esos no se hacen mitosis. Entonces hay un panteón. Cuando ya están viejitos, van al vaso y ahí se quedan, calmado. Entonces, ahí se quedan. Pero nosotros tenemos unos policías vigilantes en el cuerpo, que andan por ahí. ¿Tú quién eres? Yo soy una plaqueta. Pase. O sea, soy yo. ¿Y tú quién eres? No, pues yo soy un globulito rojo. Pase. Cuando detecta, ¿tú quién eres? Ándale, una bacteria. Hagan de cuenta que por un sistema como de radio, le habla, aquí tenemos uno que no soy yo, vengan todos a romperle el Océano Pacífico. Y estas defensas son como los gendarmes, como los granaderos. Llegan rompiendo el hocico, no llegan investigando, aquí llegan donde sea. Llegan por miles, envuelven a la bacteria, si pueden se la comen y si no le inyectan sustancias hasta hacerla reventar y se la comen en cachitos. De igual forma tenemos unas que monitorean cuando se forma una célula cancerosa. Como nos estamos reproduciendo por millones de veces, a veces, ahorita ya sabemos que es una falla del nitrógeno y el oxígeno en la célula por la descomposición mental, pero en su momento no se sabía. La célula, al hacerse chiquita, da origen a 2 células degeneradas. Ya saben que donde quiera se mete una degenerada, pues en el cuerpo también. Entonces, se forman 2 células degeneradas. ¿Qué son las células degeneradas? Por ejemplo, si es en el hígado, son 2 células que no funcionan como células hepáticas, no funcionan como células del hígado. Y ahí están. Y las células, esas son cancerosas. Las células cancerosas tienen 2 características. Una, no hacen ninguna función de lo que tienen que hacer. Si es en el pulmón, no hacen ninguna función del pulmón. Si es en el estómago, no hacen ninguna función del estómago. Son 2 células ahí nomás ociosas. Y la segunda cosa que tienen, se les olvida que se tiene que morir. Entonces, si decíamos ayer que en 21 días la mayoría de las células se regeneran, las células cancerosas no, se les olvida que se tienen que morir. Entonces, estas tardan mucho más en hacerse viejas. Cuando ya pasó mucho tiempo, hay variables ahí, y ya se tiene que reproducir, entonces forma 2 cancerosas también. Y ya se formaron 4, porque cada una da 2, luego las 2 a 4, las 2 a 8, es eso exponencial. Por eso el tumor no es tan rápido, porque se va formando en una mitosis lenta, porque a las células cancerosas se les olvida morirse. Pero ese es el tumor, el masacote de células que no sirven para lo que está y nomás están ahí estorbando en el órgano. Forman una bolota en el hígado, en el pulmón, en el estómago. Pero nosotros en forma natural siempre tenemos unos monitores que andan ahí, ándale, aquí hay una célula degenerada. Y le avisan a las únicas células del cuerpo que tienen permiso para atacarme a mí mismo. Por ejemplo, todas tienen permiso para atacar a las bacterias, para atacar a los virus, para atacar a los parásitos, pero para comerme a mí, solamente hay un tipo de célula que tiene ese permiso de Diosito, para que me entiendan. Se llaman células killer. ¿Saben lo que significa killer en español? Asesinas. Estas killers son rottweilers. Y cuando llegan a la célula cancerosa, ¡rac!, se la comen de volada. ¿Qué significa? Que todos ustedes, yo y todos, hemos producido alguna vez células cancerosas. Pero nuestro sistema de defensas le avisó a las killer y estas llegaron
y se comieron a la cancerosa. Se comen a mi cuerpo, fíjense qué interesante. Tienen permiso para atacarme a mí mismo, siempre y cuando sea célula degenerada. ¿Dónde se forman las células killer? ¿Se acuerdan que tenemos la médula del cuerpo? ¿Han comido taquitos de médula? Es una cosa que está dentro del hueso, sobre todo en la médula espinal. En todos los huesos, pero principalmente en la médula. Ahí hay unas células que, ¿cómo creen que se llaman? Células madre, o sea, en la torre. Se llaman células madre. Las células madre que están ahí se llaman células madre precisamente porque pueden generar las células que quieras. Entonces cuando le avisan, ponte a producir células killer, ¡shum!, se ponen a producir células killer de volada. Ponte a producir células que ataquen a las bacterias, ¡pum!, se ponen a producir células que ataquen a las bacterias. Ponte a producir células que ataquen a los virus, ¡pum!, se ponen a producir células. Ponte a los parásitos. Entonces las células madre que están ahí están recibiendo la orden. ¿Y qué produzco? Y ahí en la médula se forman estas células killer. Necesitamos killer porque hay unas de volada. ¿Qué pasó? Si toda tu vida te ha defendido tu sistema inmunológico y cada vez que desde bebé producías una cancerosa, se la comía, ¿por qué de repente ahora te dio cáncer? Y en este caso a los 17 años. Normalmente antes era a los viejos, cada día es más común ver niños con cáncer. ¿Ok? Pues, ¿qué está pasando? Antes era cuando, pues el abuelito le dio cáncer, sí, pues ya estaba todo betarro, ya es normal por desgaste, ya no se forman bien. Tampoco es cierto eso, pero era más común. Pero luego fueron los jóvenes, y luego ahorita están los niños, y ahora hay bebés. ¿Qué pasó? Les dije que el sistema de defensas está ligado al sistema inmunológico. Cuando psicológicamente me estriño, cuando estoy así, paralizado, ¿quién se paraliza? El sistema de defensas. Aparece la célula killer, no la detecta, no la ataca, no produce las células para atacarla, se forma el tumor. Cuando la mamá de este niño estaba, no llegues tarde, no esto, mándame un beeper, el niño psicológicamente se paraliza. ¿Y quién se paraliza? Su sistema de defensa, su médico interno. Aparece la célula degenerada, no hay capacidad del sistema inmunológico de detectarla y mandarle a las killer a que la maten. Y entonces, en un sentido estricto, el cáncer es un descuido del sistema inmunológico. Qué difícil decirle, señora, el cáncer de su hijo se llama madre solo ayuna. Y yo les pregunto, ¿lo estaba haciendo en mala onda? ¿Lo estaba haciendo por fastidiar y por matar a su hijo? Pero, pues no quería que la experiencia del hermano se reflejara en la experiencia que él tenía. ¿Qué les parece? ¿Interesante? Entonces, ¿se acuerdan de la canción de La Pared? De Pink Floyd. Es una canción que habla de cómo fastidian a los niños. Teachers, leave the kids alone, dejen a los niños en paz, dejen de santificar a los niños. ¿Se acuerdan de esa palabra? No queremos dar sarcasmo negro en clase, burlarse de los niños, humillarlos, porque aparte de los padres, la escuela es un lugar donde los niños pueden entrar en niveles de tensiones tan fuertes que van a generar estos patrones de enfermedad. ¿Ok? Entonces, está interesantísimo, ¿sí? Y fíjense, ¿cuándo sacaron el de The Wall, Pink Floyd? Hace 20 años. Y ya estaban hablando de dejen a los niños en paz. Maestros, teachers, dejen a los niños en paz. Entonces, pues este es un ejemplo específico de que no se va a activar tu ADN por casualidad. Tienes que empezar a cambiar los químicos que estás enviando al resto de tu cuerpo. Híjole, cuando llegamos a este punto, yo estaba buscando una herramienta para podérselas transmitir y decir, ¿de dónde me agarro? Agárrate del inconsciente. El inconsciente está para un fin, sobrevivir. ¿Se acuerdan de esto? Y creo que el instinto de conservación que tenemos es lo que nos puede sacar adelante.
Le llamamos la conciencia del superviviente. Aquí sí ya le quité la S. Es decir, la conciencia, el tomar una conciencia, ahora ya no estoy hablando nada más del inconsciente, sino de la parte lógica del sobreviviente. ¿Se acuerdan de esta película del tipo que se quedó atrapado en 2 piedras y se tiene que cortar un brazo para salir? Que ganó Óscares, que yo no sé por qué, pero que además el cuate vive. El escalador, esta es la película de 140 y tantas horas, o 127 horas, que cuate anda allí de escalador, queda atrapado entre 2 piedras, y entonces dice, no me muero. Y empieza y todo, y se da cuenta que con el brazo lastimado, la única forma para poder salir era cortarse el brazo. Además, no tenía instrumentos para cortárselo de golpe, sino le va cortando, o sea, y no había anestesia. Y dices, hijo de la guayaba, ¿por qué hizo eso? Porque dijo, no me muero. ¿Sí me explico? Y con lo que tenía, usando los dientes, uñas y todo, se fue cortando su brazo. Y gracias a eso, se pudo zafar y sobrevivir. Ustedes vieron películas del holocausto nazi y cómo había gente ahí que quería sobrevivir y dice, no, me muero. Es decir, la conciencia del superviviente, del decir, no me muero. Y vieron películas de que se quedaban atrapados en las montañas con hielo y tuvieron que caminar quién sabe cuántos kilómetros para llegar a donde los pudieron ayudar. Y son casos reales, no son películas de cosas que no pasaron. Supervivientes de los Andes tuvieron que comer gente, o sea, cadáveres. O sea, estaban programados a decir, vamos a sobrevivir. Lo que te puede salvar a nivel fisiológico y lo que te puede salvar muchísimo a estar en un mundo donde tengas todo, economía, amor, etcétera, es conectarte con la conciencia del superviviente. ¿Por qué tengo que estar amolado si puedo estar bien? Porque todas esas gentes normalmente lo vemos en los refugiados. Ustedes ven a los refugiados de los diferentes países, están en carpas y todo, y están luchando y se la rifan. ¿Y saben cuándo toca a la gente eso? Y qué triste, cuando hay un ciclón, cuando hay un terremoto, cuando hay una tragedia. Y ves ahí lo que es la conciencia del superviviente y se ponen a recoger lo poco que les queda y se conectan mucho con la supervivencia. Mientras que los que no tenemos ese tipo de procesos entramos en una zona de confort, tranquilos, calmados. No sé si me explico. Los campos de batalla, están heridos y salen y lo va cargando otro y lo lleva y ahí van los dos y el cuate aguantando. Los de los campos nazis, las montañas, como les decía, siempre están pensando en regresar a la vida, regresar a sus hogares, abrazar a sus hijos, abrazar a su esposa y decir, no me la pierdo. Cuando regresan, su forma de pensar es totalmente diferente. No sé si me explico, cambian su percepción de la vida impresionantemente. Entonces, conéctate con la conciencia del superviviente. Quiero estar bien. Quiero tener para ir a Disneylandia, a Orlando, a España, a Europa, a Sudamérica, por lo menos a Splash, pero tengo que tener lana para ir con mis hijos a donde quiera y estar bien. ¿Por qué no? Entonces, este es uno de los factores que les puede ayudar muchísimo. Decir, voy a sobrevivir, voy a estar bien. Ayer que estaba aquí Lucía, ¿verdad? Hablando de esto, dijo, sé que puedo vivir sin ti. Fíjense qué interesante, es la conciencia del superviviente lo que lo sacó. Sé que puedo sobrevivir, me doy cuenta que estoy vivo. Sal de la rutina, ya. Es decir, rompe tu zona de confort. Conéctate en todo tu ser, en todo tu esencia, con esta conciencia del superviviente. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí y ahora para tener una economía diferente, para tener una salud diferente, para tener... ¿Y qué le decimos al chavo que tiene cáncer? Mira, vas a ordenarle, así hecho raya, que tus células madre empiecen a producir células killer. Por eso se hace, inclusive, ¿se acuerdan? El trasplante de médula para el tratamiento de cáncer.
La médula de este chavito, las células madre están paralizadas, no se están en la baba. Entonces toman médula de la mamá o del papá para que no haya rechazo, se lo trasplantan al chavo, sus células, esas sí empiezan a responder adecuadamente en la producción de células killer. Con células killer, un tumor del tamaño de un puño, en 8 días es el tamaño de una canica. El ataque masivo de células killer es tremendo, son Rottweilers. Paréntesis nomás para los chavos y los que están por casarse, guarden el cordón umbilical. ¿Se acuerdan que se guarda el cordón umbilical y hay empresas que hacen eso? El cordón umbilical son miles de células madre, quizás millones de células madre. Lo congelas, quedan congeladas células, y si más adelante, Dios no lo quiera, tu hijo tuviera cáncer, tu hijo tuviera una quemadura, una lesión, algo, esas células se ponen ahí, regeneran inmediatamente. No guarden el ombligo como lo guardaba la abuelita en una gasa. Se guarda, ¿sí se acuerdan que lo guardaban en una gasa? Se guarda en congelamiento, en nitrógeno líquido, porque son células madre. Entonces, los que se van a casar, y cuesta una lana, pero te va a costar más después si hay una necesidad. Entonces, ¿y cuesta qué? Te puedo decir, 600 pesos al mes, no sé. Ya hay muchas compañías que van y toman el cordón umbilical y lo congelan y ellos están cambiando el nitrógeno y va guardando tus células madre adecuadamente. ¿Ok? Entonces, si van a tener hijitos, aprovechen. Digo, nosotros no nos tocó porque en nuestros tiempos no se guardaba el cordón umbilical así. Pero sí, sería padrísimo. Tienes refacciones, para que me entiendas, para tu hijo. Y refacciones muy importantes para tu hijo. ¿Qué les parece? Ok, entonces hay que conectarnos con esta conciencia. ¿Cómo le voy a sobrevivir? De alguna forma vas a encontrar entonces el lugar adecuado y a las personas adecuadas. Es decir, si te conectas con esa energía, empieza ahora sí a operar lo que llaman la ley de atracción y entonces te encuentras en el lugar indicado en el momento preciso. Lo que pasa es que a veces no platicamos. Un cuate que era el presidente de un equipo de básquetbol de Filadelfia, lo contratan para hacer los Mágicos de Orlando, el equipo de los Mágicos de Orlando, la magia de Orlando. Y el cuate se entusiasma mucho y se va y empieza a trabajar. Y tenían que construir un estadio y crear la franquicia. Hagan de cuenta todas las broncas del mundo hasta el punto en que el municipio les estaba negando el derecho de tierra, no sé cómo se llama, uso de suelo y todo esto, para hacer el domo de la magia de Orlando, el estadio. Le había apostado todo, había dejado todo, una posición económica y todo iba mal. Pero él dice, estaba muy conectado con, que la canción, tiene que pasar algo mágico, tiene que suceder algo que yo no sé qué sea, que me permita sacar esto, porque ya cambié a mis hijos de ciudad, ya los saqué de la escuela, ya me vine para acá, ya vendí todo, ¿ahora qué hago? Y renuncié al trabajo. Y en una cena que lo invitaron unos amigos, estaba una señora y estaba platicando con ella, le dijo, no, es que yo me vine y estoy tratando de construir el estadio y estoy atorado y... Es el equivalente de un regidor. Le dijo, yo soy la regidora que se encarga del uso de suelo aquí en este lugar. Ay, usted es la que sí, yo decido. Por favor, le cuenta la historia y todo. Y ahí se cerró el negocio. Llegó al lugar indicado, una cena, en el momento preciso y conoció a la persona indicada. Pero eso sucedió porque toda su energía estaba funcionando en términos de resultados, no en términos de ¿qué voy a hacer? La regué. Mira, nosotros siempre decimos, tú eres el jefe, tú eres el responsable de este negocio que se llama tu vida, le llamamos usted mismo SA, si quieres ponerle de CB, porque capital variable es muy frecuente ahorita, entonces, antes yo decía, pon tu nombre o ponle usted mismo SA, porque tú eres una empresa. Tú eres tu negocio de tu vida. ¿Cómo quieres vivirla? ¿Qué quieres tener? ¿Dónde quieres estar? ¿A qué lugares quieres ir? Ayer les decíamos, ¿con quién te juntas? Yo les digo siempre,
aléjense de los mensos, lo menso se pega. No se cambien de lugar, que es donde están, pero fíjense bien que yo siempre les digo, lo baboso se pega. Cuando les digo, ustedes son el promedio de las 5 personas con las que te juntas, no solamente es en billete, también es en lo que platican, también es en lo que hablas, también es en sus preferencias, en los libros que lees, o sea, entonces, no nomás te juntes, ¿te acuerdan que les dije ayer, lo compadre? Pero puede tener mucha lana, pero es muy baboso, o es muy superficial. Entonces, júntate no solamente con alguien que esté mejor que tú en el dinero, que esté mejor que tú acá, que tenga libros que recomendarte, que digas, wow, conversaciones un poquito más, que donde digas, híjole, estoy aprendiendo. Cada vez que me reúno con estos grupos de amigos, me enriquece mi vida, salgo mejor. Algo bueno pasa. Ese es el tipo de gente. Y si aparte tienen también una economía que puedas decir, eso me gusta, pues ya la hiciste. ¿Ok? Entonces, si tú eres el jefe, pues tú eres el responsable. Por lo tanto, el responsable de todo. Esta conciencia de prosperidad anda mal en este momento en tu vida. Es que algo hiciste antes. Acuérdate, el árbol no nace de repente. ¿Qué hiciste antes para que eso sucediera? Entonces, significa que hubo una causa y lo que está pasando actualmente es un efecto. Entonces, si tú fuiste la causa y lo generaste, significa que tú también puedes ser la causa ahorita de lo que va a pasar en el futuro de tu vida. Así de sencillo. Ok, no puedo regresar el tiempo. ¿Se acuerdan la canción de El tiempo en una botella? Tuvo mucho éxito hace muchos años. Sí, fue una rockerita muy padre que ganó Grammys y todo, El tiempo en una botella. Hablaba de qué pasaría si pudiéramos guardar horas o días en una botella y cuando lo necesitáramos, irla sacando. El autor era un chico de una, así como country, vaquerito, desconocido, de repente saca esa canción, se convierte en súper éxito, súper éxito, empieza a ganar mucha lana, se compra una avioneta y va con su grupo en la avioneta a una presentación, se estampa y a los 30 años muere. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera podido sacar tiempo de una botella, como dice su canción? Sería padrísimo. Pero nadie puede hacer eso, no podemos regresar el tiempo y decir, quiero regresar el tiempo para cambiar esto que pasó, ya no se puede. Pero ¿qué sí puedes hacer? Puedes hacer ahorita lo que quieres que sea el árbol de mañana. Ya es ahorita, ahorita, o sea, cada momento, cada instante. Tal vez ahora no lo puedes ver. Sin embargo, en algún momento hubo un asunto de deuda emocional que lo pudo haber causado. Por lo tanto, ¿qué crees? Ahora tienes una herramienta para que tú mismo lo cambies y estés siendo la causa de lo que va a ser el efecto en las siguientes semanas, meses, años en tu vida. ¿Quieres dejar de estar entonces en una situación donde no estoy tan mal, pero ya quiero estar bien? ¿Qué es estar bien? Independencia financiera. Y de una vez quiero tocar el puntito de independencia financiera. ¿Cuánto necesitas para vivir? No, pues necesito 50,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos. Lo voy a hacer con 10,000 pesos porque si no, los porcentajes me cuesta mucho trabajo calcularlos. Si alguien me dice, yo necesito 57,000, no, pues ya para sacar el 10%, el 20% ya me partes. Entonces voy a hacerlo con 10,000, pero ustedes multiplíquenlo por lo que ustedes quieran. Significa lo siguiente. Si yo necesito para vivir 10,000 pesos, necesito tener ingreso pasivo por 10,000 pesos. ¿Qué es ingreso pasivo? Rentas. Dinero que no tengas que trabajar. Porque si ganas 20, dices, estoy muy bien porque gano 20, necesito 10, puedo ahorrar 10. Eso no sirve. Es una parte de inversiones, está bien. Pero, ¿tienes una casa que rentas y que te da 2,000 pesos? Bueno, ya tengo el 20% de lo que necesito para vivir. Si necesito 10,000. Y ahora meto un dinero en una inversión y me da otros 2,000. Ah, ya tengo ahora 4,000 pesos. El 40% de lo que necesito para vivir. De los 10,000 que necesito. Y sigo trabajando.
Solo hasta que tienes el 100% de lo que necesitas para vivir por ingreso pasivo, eres independiente financieramente. Mientras no, serás esclavo del trabajo por siempre. Porque tienes que ir atrás de la chuleta, atrás de la tortilla, para sacar los gastos promedio que tienes. Y como los gastos promedio van aumentando, tus ingresos pasivos tienen que ir aumentando.